Muy buenas y bienvenidos a vuestro zulo del terror. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Luis. Y sí, ya sabéis que espero que me hayáis echado muchísimo de menos. Como siempre y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa y podéis mandarme vuestras historias e ideas que hablemos por aquí, aparte de, efectivamente, si pasas por aquí y no estás suscrito, no sé a qué estás esperando. Vamos, dale aquí abajo, porque además podéis ponerme en comentarios casos que queréis que tratemos, mitos, leyendas, ufología, crímenes no resueltos. Lo que más os pique la curiosidad, aquí está vuestra investigadora personal. Y bueno, espero que tengáis todo listo y preparado, vuestro crucifijo y vuestras palomitas. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape their whispers in the dark. Bueno, y es que no sé si mi maravilloso atuendo os dará una pista sobre qué o quién vamos a hablar hoy. Nos vamos a trasladar a la Europa del siglo XIX, una época de descubrimientos brillantes, pero también de una moralidad bastante oscura. Y es que en Europa hervía con una única y peligrosa idea: la posibilidad de volver de la muerte. Con el descubrimiento de la electricidad, ese misterioso poder había llegado y la gente no solo lo veía como energía para iluminar, sino como la chispa vital que separaba entre la carne inerte y el volver a este mundo. Era una época en la que sobre todo era muy sonada por los cadáveres robados, los cuales los ladrones de tumbas los llamaban despojos. Los utilizaban los médicos, que diseccionaban en la penumbra, en sótanos ilegales y en laboratorios donde el zumbido de la electricidad parecía coquetear con los límites de lo divino y lo profano. Y es que, como os digo, esto fue un escándalo, y no era por la ciencia en sí, sino por los sacrílegos de los estudios que se estaban haciendo. Todos aquellos que estaban intentando traer de vuelta a la carne inerte se preguntaban si esa vida, el regalo que nos dio la divinidad, podía ser arrancada de las manos ambiciosas de la señora Muerte. Fue entonces donde se mete en contexto en el mundo de entre la profanación y el descubrimiento. Nos encontramos a Mary Shelley, una brillante joven y atormentada que dio vida literalmente al mito del moderno Prometeo, Frankenstein. Así que vamos a adentrarnos en su historia. Vamos a ver a una Mary Shelley de 18 años cuando escribió algo que cambiaría el terror por completo. Nos encontramos en una noche de 1816 en la villa Diodati, a las orillas del lago de Ginebra. Mary, su amante Percy Shelley, su marido, Lord Byron y el médico Polidori se desafiaron a escribir una historia de miedo en esa noche. Mary, que ya cargaba con un gran y horrible peso de haber perdido a su primer hijo, estaba obsesionada con la dualidad de la creación y la pérdida.
Su mente estaba atormentada por el duelo biológico y proyectó ese dolor horrible en crear el miedo de que al devolver la vida no se fuera el dolor, sino que además se multiplicara. Ella soñó con un joven científico, pálido como la cera, inclinado sobre una criatura inerte. No era un muñeco, era un amasijo de carne embalsamada, y de pronto la ciencia lo lograba, lo imposible. Un estremecimiento recorría el cuerpo. La criatura abría los ojos, mostrando la vida en lugar donde solo había descomposición. Ese sueño fue tan vivido, tan visceral para Manny, que la despertó entre gritos. Aquella visión se convertía en Frankenstein. Pero lo que pocos sabían es que Mary no inventó aquella idea. Estaba todo documentado sobre la ciencia, que ya se había intentado hacer esto a los muertos. En aquellos años que corrían, la ciencia, como decíamos, estaba obsesionada con el galvanismo, una teoría que decía que la electricidad era como el último soplo que podía reanimar la materia muerta. El pionero fue Luigi Galvani, que hizo bailar las patas de una rana. Pero su sobrino, Giovanni Aldini, fue quien llevó el experimento al terreno del horror biológico y el espectáculo público. El año de este escándalo fue en 1803. El anfiteatro anatómico de Londres. Aldini colocó unos electrodos sobre el cuerpo sin vida de George Foster, un joven recién ejecutado. Cuando activó la corriente, lo que sucedió fue tan brutal como aterrador. El cadáver abrió los ojos con una espantosa lentitud, movió la cabeza y una de sus manos. Pareció levantarse como si fuera a buscar el brazo de una presa entre el público. Varios testigos, evidentemente, huyeron despavoridos, convencidos de que habían invocado el alma del más allá del ajusticiado para volver a aquel cuerpo. Uno de los médicos presentes en este experimento dejó constancia de este terror y decía que creía que respiraba, juraría que la piel se movió, que el cuerpo intentó hablar. Fue una visión de profanación, no de ciencia. Y la locura no acaba aquí. El doctor Andrew Ure en Glasgow realizó estos experimentos bastante similares, logrando provocar espasmos en difuntos recientes tan violentos que la mandíbula del cuerpo parecía dibujar una sonrisa grotesca y burlona. Evidentemente, Mary Shelley, que leía muchísimo los textos de la época, sabía perfectamente que esta criatura no era ficción. Con el paso de los años, estos experimentos con cadáveres se convirtieron en algo más que ciencia. Fueron un mercado negro. Se decía que ciertos médicos de Londres y París pagaban cuantías astronómicas por cuerpos frescos. Tenían preferencias de que fueran jóvenes, musculosos, para sus investigaciones eléctricas. Los resurreccionistas se hicieron ricos vaciando tumbas por encargo en un negocio que era a partes iguales profano y lucrativo. Y el terror se hizo leyenda. Un testimonio publicado en The London Chronicle en 1824 aseguraba que vio con sus propios ojos cómo un cuerpo se alzaba unos centímetros sobre la mesa antes de volver a caer inerte. El doctor gritó de júbilo, pero el sonido de ese cuerpo inerte al caer no era vida. Era el sonido de la materia traición. En Escocia la leyenda se volvió más íntima y enferma. Se susurraba que los médicos con ambiciones desmedidas intentaron mantener a sus criaturas ocultas en laboratorios privados,
escuchándose lamentos humanos detrás de paredes tapiadas. Ninguna de esas historias se confirmó, pero todas ellas alimentaban ese miedo profundo de la época de que la ciencia pudiera crear un despojo con conciencia. A lo largo del siglo XX, la tentación de revivir, evidentemente, no ha desaparecido, solo cambió de nombre. Uno de ellos fue Robert Cornish. En los años 30, quien estaba obsesionado por este mito trató de revivir animales con una mezcla de oxígeno y electricidad. Sus resultados fueron tan inquietantes que el gobierno le prohibió continuar sellando la puerta de su laboratorio. Pero seguimos, y es que en pleno siglo XXI la línea está más fina que nunca. En 2019, un equipo de la Universidad de Yale logró restaurar la actividad celular del cerebro de un cerdo durante 4 horas después de su fallecimiento. Aunque los científicos se apresuraron a negar que fuera revivir, las implicaciones fueron una bofetada a la tranquilidad. La tecnología había vuelto a mirar al espejo de Frankenstein. Mary Shelley murió en 1851 con apenas 53 años, pero su historia personal es tan oscura como su novela. Se rumorea que guardó en una caja un mechón de su cabello del amado Percy y su corazón conservado tras su fallecimiento en la pira funeraria. Un acto de preservación biológica tan macabro como el de su propio personaje. Desde entonces su figura ha quedado unida para siempre a esta criatura y dicen que su espíritu aún ronda la abadía de San Pancracio, donde visitaba la tumba de su madre. Algunos aseguran haber visto a Mary con una vela en la mano susurrando frases sobre la chispa de la vida fue robada. Y es que si el hombre no le teme a la muerte, ¿por qué teme al regreso de lo que han intentado extinguir? Esta pregunta aún resuena entre la sombra de nuestros propios miedos. Hoy, 2 siglos después, seguimos fascinados con la idea de crear vida y vencer a la putrefacción, la clonación, la inteligencia artificial, órganos sintéticos. La criatura no murió, solo se modernizó. Frankenstein no solo era un monstruo, era un espejo, un escándalo biológico que nos obliga a mirar el precio de la ambición. Pero lo verdaderamente aterrador no es la criatura, fue la arrogancia de su creador, la frialdad de los bisturís y los electrodos con lo que intentó jugar a ser Dios. Así que mis pequeños seres del Averno, el miedo a la resurrección sigue siendo el más primitivo de todos, y es que si la ciencia encontrara la forma de revivir un cuerpo, ¿creéis que lo volvería en sí el alma también? ¿O solo sería una cáscara vacía, con hambre de vida? Ya sabéis de lo que hablamos. Así que, bueno, mis pequeños seres del Averno, os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.